orden y hablo yo primero y luego te quedas tú con ellos, Perfecto, que adelante, te quieren mucho. perfecto, por supuesto, adelante. Bueno, pues nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Ya en pleno verano, el Gobierno sigue, como es su deber, en la brega. En esta ocasión, como decía el portavoz del Gobierno, en un consejo extraordinario para tratar dos temas de alta importancia. Uno referido al presupuesto del próximo año, que es al que me referiré, y otro el referido a las respuestas sanitarias frente a la pandemia, que luego el portavoz se extenderá en los cambios normativos, todos ellos destinados a mejorar la seguridad, la respuesta que Canarias debe mantener frente a la pandemia, origen, por otra parte, de muchos de nuestros males. El Gobierno ha decidido iniciar el proceso de trámite del presupuesto del 21 a pesar de las dificultades y a pesar de las incógnitas. Estamos en un momento difícil, de una severa crisis económica y social, consecuencia de la pandemia, que ha trastocado todos los planes a nivel global, a nivel comunitario, a nivel español y a nivel canario. Hay una norma que determina la acción de cualquier gobierno, que son sus normas presupuestarias. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las incógnitas, hemos decidido, como hicimos también el pasado año, iniciar el proceso de tramitación. Hay comunidades que se están planteando prorrogar los presupuestos del 20 en el año 21. Nosotros no, nosotros pretendemos, pelearemos, trabajaremos por tener una norma presupuestaria en el año 21, adaptada, eso sí, a las circunstancias sociales, económicas y yo diría que hasta políticas que nos condicionan. Por eso, hoy hemos aprobado un documento que establece los criterios, las directrices de lo que debe ser la Ley de Presupuestos del año 21, que inicia hoy su trámite. Después de esta aprobación en el Consejo de Gobierno, he firmado la orden departamental que inicia el proceso de trabajo que el Gobierno de Canarias desarrollará a partir de ahora hasta disponer de un proyecto de ley a final del mes de octubre para entregar al Parlamento de Canarias para su trámite, debate y, si se dan las circunstancias, aprobación. Los criterios que sustentan esta propuesta de inicio del trámite de la ley del 21 van a estar basados, como no puede ser de otra manera, en los principios y valores que constituyeron la mayoría parlamentaria actual. Me refiero al Pacto de Progreso, al programa que juntó a las cuatro fuerzas políticas que nos permiten hoy tener una mayoría parlamentaria y, por lo tanto, los contenidos del pacto son esenciales en la orientación de esta nuestra segunda ley de presupuestos. Sin duda ninguna, también van a impregnar la propuesta presupuestaria para el año 21 el pacto por la reactivación social y económica, suscritos el 30 de mayo por fuerzas parlamentarias, organizaciones sindicales, empresariales, ayuntamientos, cabildos, ONG y el propio Gobierno de Canarias. Y, en tercer lugar, impregnarán también las acciones del Gobierno todo lo referido a las directrices, a la orientación que la Unión Europea establece en materia de economía y desarrollo. Me refiero esencialmente a todo lo referente a la economía verde y economía digital. Por lo tanto, una ley de presupuesto que persigue responder a los retos que han determinado la mayoría parlamentaria, esencialmente defensa de los servicios públicos, apoyo y protección a los sectores vulnerables, sin duda ninguna, impulso a la economía para mantener y mejorar el empleo, que serán las claves de esta propuesta presupuestaria. Sin duda ninguna, no puede estar ausente la norma presupuestaria del momento de crisis social y económica que vivimos, de manera que la acción del Gobierno a través de esta ley de presupuestos tratará de responder a esa situación de crisis y abordar la recuperación económica y social que el presidente del Gobierno, en ese documento que suscribía en nombre del Gobierno de Canarias y que le acompañaban prácticamente toda la sociedad canaria, articularon el 30 de mayo y que va a ser elemento clave en la agenda política del Gobierno los próximos años. Lo hacemos con importantes incógnitas, con asuntos sin resolver, pero que no sabemos
cómo se va a comportar la economía este año y hemos visto la variabilidad de los pronósticos y tampoco en el año 21. Seguro que serán entornos complejos, por lo tanto no tenemos una predicción, estimaciones precisas, aseguradas, puesto que estamos hablando de un entorno de crisis económica muy cambiante. No tenemos los objetivos de estabilidad para el año 21. No cuenta en materia de financiación autonómica. La financiación autonómica es el sustento más importante de la ley de presupuestos. Para que vean su peso específico, en la ley de presupuestos del año 20, el 72,9% de los recursos de los ingresos están vinculados a la financiación autonómica. Esta variable no está despejada por parte del Gobierno de España, ni para nosotros ni para nadie, y por lo tanto somos plenamente conscientes de que no disponemos de la información de las entregas a cuentas actualizadas para el año 21. Tampoco conocemos a ciencia cierta el uso y los criterios de distribución de los fondos de reconstrucción que ha aprobado el Consejo Europeo entre esos 5 días titánicos del mes de julio del Consejo Europeo. Ahí, como saben, se tomaron 2 decisiones, un marco presupuestario 21-27, donde sí hay que decir que quedan bien reflejadas las singularidades de las regiones ultraperiféricas y, por lo tanto, de Canarias, y, por lo tanto, tenemos un marco presupuestario que inicia su tramitación en Europa y en esta ocasión sí que se recogen nuestras especificidades. Pero el otro gran fondo, los 750.000 millones de llamados fondos para la reconstrucción, no conocemos su uso, su distribución, con qué criterios se van a distribuir estos fondos. Nosotros reclamaremos una distribución que tenga en cuenta la intensidad de la crisis, la gravedad del retroceso en la economía, los niveles de desempleo y de pobreza, porque se supone que los fondos respondían a estos criterios, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos cómo va a comportarse el presupuesto del 21. El presupuesto general del Estado del 21. A pesar de todas estas circunstancias, iniciamos el trámite parlamentario con un menos 900 millones de euros sobre el presupuesto actual, en torno a 500 millones vinculados a la financiación autonómica y 400 millones vinculados a la reducción de ingresos del año 21 sobre las previsiones de evolución de la economía según esas estimaciones que hemos comentado que son cambiantes. De manera que iniciamos el trámite de elaboración de la ley de presupuesto con unos 7.300 millones de euros que servirán para articular el presupuesto base a partir de mañana, con esa orden que acabo de firmar y que creo que tenemos condiciones para que se publique mañana e iniciar el proceso de trámite. De aquí a octubre pelearemos, buscaremos soluciones a la pérdida de ingresos de esta comunidad para disponer el año 21 una ley como mínimo, igual que la del año 20, y por lo tanto buscaremos los mecanismos de ingresos que compensen la previsión de menos 900 que tenemos a día de hoy. Y para ello recurriremos a 3 fuentes. Primero, el superávit. Hay 500 millones de euros que ustedes conocen que reclamaremos se dispongan para compensar la pérdida de ingresos del año 21, los famosos 500 millones de la sentencia de carretera. Pelearemos y presionaremos para que el Gobierno de España articule una actualización del sistema de financiación autonómico al margen de la crisis, como hizo este año, y que es otra de las fuentes claves para mejorar los ingresos. Si no fuera así, se tendría que buscar una fórmula de fondo no reembolsable como el que se ha generado en este ejercicio económico, que como saben fue de 16.000 millones. Y en cualquier caso, si los recursos anteriores no se captaran en toda su dimensión, exigiríamos, pediríamos, pelearíamos por endeudar a esta comunidad autónoma, porque es de las que menos endeudamiento, es la que menos endeudamiento per cápita tiene del Estado español, y de la misma manera que se acaba de autorizar a Euskadi endeudarse en el 2,6% de su Producto Interior Bruto, no habrá argumentos para que no nos autoricen a Canarias lo propio. De manera que estamos convencidos de que el inicio del trámite de la ley de presupuestos
para el año 21 que iniciamos con la aprobación de los criterios y directrices de esta norma, con la orden para iniciar su tramitación, va en la línea acertada, en la línea de proteger los intereses de la mayoría, de los servicios públicos, de recuperar la economía y para ello iniciamos este proceso de tramitación a pesar de las importantes incógnitas. En definitiva, estamos seguros que en estos meses de agosto, donde estaremos aquí al pie del cañón trabajando el presupuesto del año 21, en el mes de septiembre y octubre encontraremos las respuestas a las incógnitas que ahora nos acompañan y que deben ser despejadas por las autoridades españolas y europeas en esas fuentes que he citado referidas a las reglas de estabilidad presupuestaria, a las reglas relativas a la financiación autonómica, a los fondos europeos, especialmente de reestructuración y, en definitiva, a la búsqueda de respuestas diferenciadas para la comunidad que más sufre esta crisis. No hemos sido la comunidad más sufridora, desde luego, hasta el momento en materia sanitaria. Han sido otros territorios del Estado español quienes han sufrido de forma más intensa el impacto de la pandemia y, a partir de ahí, del daño a la salud y al gasto sanitario. Esto lo reconocemos y lo hemos apoyado. Por eso aceptamos que el fondo de 9.000 millones para compensar los gastos sanitarios favorecieran a las comunidades de más alto impacto en materia sanitaria. Pero de esa misma manera, lo decíamos entonces y lo reiteramos ahora, la Comunidad Canaria, desgraciadamente, es la que mayor impacto tiene en la crisis social y económica por un hecho desgraciado, indiscutible, incontrovertible, y es que el sistema turístico es de todos los sectores productivos el más dañado y, en nuestro caso, el peso relativo del turismo en nuestro sistema de producción es tan alto que ha hecho de Canarias la comunidad con peores perfiles en la crisis social y económica. Parece de justicia que ahora que toca captar recursos para atender la crisis social y económica se atienda también con una discriminación positiva, como se hizo con la crisis sanitaria. De manera que pelearemos para que los fondos que correspondan a esta comunidad, sean de carretera, sean de financiación autonómica, sean vía endeudamiento o un reparto justo de los fondos europeos, nos permitan a final del mes de octubre disponer de los ingresos suficientes para que el presupuesto del 21 sea un instrumento que ayude a la recuperación de la economía, que garantice la continuidad de los servicios públicos esenciales y que se proteja, como tiene que ser, a los sectores más vulnerables de la sociedad canaria. Esta es la razón por la que hemos iniciado este proceso de trabajo y les vamos a mantener informados los próximos meses de los pasos y de la información disponible en el proceso de tramitación de esta ley, siempre determinante en la orientación, en la acción de cualquier gobierno. Si les parece, me quedo aquí, respondo a sus preguntas y cuando esto ocurra, yo me retiro y el portavoz del Gobierno seguirá con ustedes. Y por lo que le he entendido, el objetivo de aquí a octubre es que no haya un presupuesto expansivo, pero tampoco que decaiga, es decir, que sea un presupuesto exactamente igual o parecido al que tenemos ahora, ¿no? Para que me aclare si eso es así. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde estamos 900 ahora? millones sobre 8.066 debe estar sobre el 11,5, 12% aproximadamente, lo estoy calculando mentalmente, pero es fácil. Nuestro presupuesto inicial de la ley de presupuesto del 21 tiene que ser superar la del año 20, porque las necesidades de Canarias van a ser mayores. En una crisis que afecta a todos los sectores productivos, a todos, donde todos retroceden, este año el único sector que mantiene el gasto es el sector público. Y esto es, en términos de recuperación económica, estratégico, vital. Solo faltaba que en un proceso de retroceso de la economía canaria, donde todos los sectores retroceden, lo hiciera también el gasto público, porque eso sería profundizar en la crisis. La pretensión del Gobierno, la pretensión del vicepresidente y consejero de Hacienda es que el próximo año tengamos una ley de presupuestos que supere a la ley de presupuestos del año 20. Pero somos muy realistas, iniciamos este trámite con el menos 900 que les apunto por estas dos variables, financiación autonómica sin actualizar y previsión de ingresos por debajo de la
previsión del año 20. Pero estoy en el reparto de los fondos europeos. Estoy convencido que una ley de presupuestos para España, que creemos que hay una alta voluntad del Gobierno tramitarla y, sin duda ninguna, una financiación autonómica actualizada, nos permitirán mejorar esta previsión de ingresos de manera sustancial en estos meses de trabajo. Y si todo esto fallara, tendríamos que exigir que se nos autorice deuda pública. Insisto, la comunidad autónoma es la comunidad autónoma de España que tiene menos deuda pública per cápita, la segunda que menos tiene en términos relativos con el Producto Interior Bruto y, por lo tanto, parece razonable que si el Gobierno de España autoriza a Euskadi, y yo estoy de acuerdo, que se endeude 2,6 puntos de su PIB, pues, y me parece bien, lo aplaudimos, lo apoyamos. Sería difícil de explicar que una comunidad que tiene parámetros de saneamiento similares o mejores que los de Euskadi, pero con problemas sociales y económicos mucho más graves de Euskadi, no se nos permitiera el endeudamiento. De manera que creo que esos menos 900 millones los vamos a resolver en estos meses de ese conjunto de fuentes, de manera que el año 21, ese es el objetivo del Gobierno, tengamos una ley de presupuestos por encima de la del año 20, todo lo por encima que se pueda para poder responder al momento crítico que vive la sociedad canaria, sus servicios, y por lo tanto estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Hay preguntas en Tenerife para el vicepresidente. Buenas tardes, vicepresidente. Quería formularle varias preguntas. En primer lugar, usted no ha mencionado nada de la política fiscal. ¿Nos podría aclarar si plantea algún tipo de cambio impositivo en algún tipo de impuesto, a la baja o a la subida, claro? Luego, por otra parte, me imagino que en función de los datos de cómo va este año, ¿tendrá usted algún tipo de previsión sobre la deuda y el déficit de cara a 2021? Sobre todo al plantearse la posibilidad de aumentar la deuda pública. Me gustaría que lo precisara si lo tiene. Y, en tercer lugar, usted el año pasado, conjuró casi para lograr un acuerdo con el Ministerio de Fomento sobre todo el conflicto de las carreteras. ¿Qué es lo que le hace pensar que ahora el ministro va a entrar en esos argumentos que usted habla? Hemos dicho con claridad desde el Gobierno que en medio de una crisis de esta envergadura, la más intensa de nuestra historia, mucho más grave que la crisis económica del conjunto del Estado español, no toca ni bajar ni subir impuestos. Hemos dicho que no vamos a tocar la fiscalidad. Puede ocurrir que en un producto, en una circunstancia, hemos cogido los recursos, los productos sanitarios y le hemos puesto IGIC 0 por estas circunstancias de la crisis. Bueno, estas cosas sí, pero estoy hablando de política fiscal. Nosotros, cuando correspondía, en la Ley de Presupuestos del año 20, como sabe, tocamos al alza el IRPF, redefinimos con criterios de progresividad el impuesto de donaciones y sucesiones, subimos el IGIP tipo general del 6,5 al 7, el IGIP incrementado del 3,5 al 15, subimos el tabaco, subimos el juego. Correspondía hacerlo y lo hicimos. Hemos dicho que en estas circunstancias no tocaremos la fiscalidad y no es nuestra pretensión tocar la fiscalidad en el año 21. Y por eso, de entrada, en este proyecto de presupuesto que iniciamos su tramitación, no tenemos pretensiones de aumentar la presión fiscal, tampoco bajarla, que no quiere decir que se pueda tocar a algún asunto menor. Le hace el IGIC 0 a los productos sanitarios que, como saben, hemos decretado ya en 2 ocasiones. No comprendí bien a qué te estabas refiriendo en relación a la deuda y el déficit, si estamos hablando del año 20 o 21. Nosotros, el año 20, nuestra previsión es que volvemos a cumplir con las reglas de estabilidad. Nosotros estamos comprometidos en cumplir las reglas. También es verdad que estas reglas no nos gustan, pero yo soy un defensor de que las reglas, cuando existen, se cumplen. Y si no gustan, se cambian. Pero soy poco defensor a saltarme las reglas. Nosotros estaríamos en condiciones, apuntamos con los datos manejables, de que este año también esta comunidad, respetará las reglas fiscales
existentes. El próximo año no sabemos qué reglas fiscales vamos a tener. No sabemos ni cuánto déficit va a corresponder a las comunidades autónomas. Sabemos que debiera ser más del 0,1 previsto en el plan de estabilidad de febrero del año 20 para el 21-23. Supongo que eso va a ser revisado. No conocemos el nivel de deuda autorizado medio. Antes era el 22,8, creo que eso también se va a revisar, y ni siquiera tenemos la certeza de la regla de gasto, que creemos que estará en torno al 3%, de manera que las reglas fiscales para el 21 no están actualizadas para nadie, y es de suponer que a estas alturas, en un año normalizado, debiéramos tener esta información. Y con respecto a carreteras, es un contencioso histórico que ustedes conocen bien y que tiene dos vertientes. La vertiente indiscutible de los 500 millones colocados en el superávit del 18, que no han amortizado deuda y que están ahí en esa situación y que debemos liberar para gasto corriente sin discusión. Nosotros creemos que este tema lo vamos a conseguir. Aquí el ministro de Fomento, digamos, no entra. Este es un asunto más de la intervención general de la Administración del Estado y del Ministerio de Hacienda. Y, por lo tanto, eso está en esa interpretación. Creemos incluso que el Real Decreto Ley que sustentó el Fondo No Reembolsable y que da cobertura al uso del superávit del año 19, los 389 millones, pudiera ser suficiente para interpretar que podemos aplicar los 500 millones, pero eso no está bien aclarado. Eso depende del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España y de la Intervención General del Estado. Y luego está el otro tramo del convenio de carretera, el que estaba conveniado pero que no se ejecutó y que hay una controversia sobre lo que dice el Tribunal Supremo sobre este segundo tramo. Y ahí lo que tenemos es un acuerdo político, desde luego entre el Partido Socialista y Nueva Canarias, firmado para la investidura del señor Sánchez. Sin duda ninguna, el consejero del ramo, Sebastián Franqui, también ha discutido esto con el ministro de Fomento, y creemos que la solución a este tema es una adenda al convenio de carreteras vigente que pasaría de los 1.200 millones actuales a 1.700 millones. Es decir, que los segundos 500 millones en discusión habría una salida política a través de una adenda del convenio de carreteras vigente 18-25, incorporando estos otros 500 millones. En este sí que influye el ministro de Fomento. Y nos consta que el ministro de Fomento ha trasladado su posición favorable a que estos segundos 500 millones de la sentencia de carretera se incorporen a gasto público vía adenda del convenio de carretera. No sé si con estas tres respuestas respondo a todas tus pretensiones, pero si no fuera así, te lo aclaro. Pero pues la respuesta sobre el convenio de carreteras no, desde luego. O sea, usted ha resumido la situación y ahora mismo nos encontramos igual que el año pasado. Es lo que yo le he entendido. Bueno, o sea, no tiene ninguna garantía de que eso se termine por resolver. Bueno, con una diferencia. Se modificó la ley de estabilidad presupuestaria después de una década para permitir a esta comunidad 389 millones de superávit del año 19, que hasta entonces nunca se modificó. Creemos que esa vía jurídica del cambio de la ley de estabilidad que se concretó en el decreto ley del Fondo No Reembolsable pudiera ser el cauce para que se interprete por parte del Ministerio de Hacienda que esos 500 millones también de superávit, pero no del 19, sino del 18, los podamos incorporar a gasto corriente. Las cosas están mucho mejor que antes. Ahora hay una ley modificada, pero sin duda ninguna, si me preguntas si yo dispongo de los 500 millones del superávit del año 18 vinculado al primer tramo de la sentencia carretera, te respondo que no, pero que vamos a pelear que esta interpretación, que nos parece de justicia, sea la que definitivamente se produzca. Y añado, esos 500 millones no los necesitamos el año 20, los necesitamos el año 21, y por eso se convierten en estratégicos. Y en este documento de directrices se hace referencia a ello y no por casualidad. Por lo tanto, eso está pendiente, pero encauzado, no de forma definitiva, pero hay pocos argumentos para oponerse. Y el otro tramo sí que está pactado que se incorpore, cuando haya ley de presupuesto, al convenio de carreteras vigente 18-25, que son otros 500 millones y que el ministro del ramo sí que lo ha explicitado públicamente. Por lo tanto, el contencioso de carretera, contencioso histórico,
pues se debe encauzar y ahora viene mejor que nunca porque estamos en etapas complicadas para el gasto público y esos recursos hoy vendrán muy bien a la economía.